En este video vamos a explicar una de las últimas funciones agregadas en el dispositivo Procer, que les va a ser de mucha utilidad a las personas que procesan archivos PDF con muchas páginas o cuando se escanean muchas hojas. Esta función está solo disponible en los dispositivos Procer 2. Enfrente mío tengo un Procer 2 que tiene instalada la versión de software 2.6 y está encendido y listo para utilizarse. En el pendrive que tengo en mi mano tengo guardado un archivo en formato PDF que contiene muchas páginas y voy a procesarlo con el dispositivo utilizando la función importar archivos desde el puerto USB. Primero lo voy a conectar, luego voy a presionar la tecla de navegación derecha para acceder a la función importar archivos desde el puerto USB. Buscando archivos, por favor espere. Seleccionar archivo. Utilice las teclas abajo y arriba para seleccionar archivo. Como ahí ya está listo, siguiendo las instrucciones voy a seleccionar un archivo en formato PDF. Como sé que es un formato PDF, voy a utilizar los filtros para encontrarlo más rápido. Esto se hace presionando el botón de opciones y seleccionando listar solo PDF. Listar solo PDF. Como es la opción que está primero, voy a presionar play. Seleccionar archivo. Utilice las teclas abajo y arriba para seleccionar archivo. Luego presionar la tecla de abajo para buscar el primer archivo. Fallo menor braille.pdf. Como es ese, voy a presionar play. Utilice las teclas de navegación para seleccionar página. Ahora, con el botón de opciones, elijo la opción procesar PDF completo. Procesar PDF completo. Justo es la primera opción, así que ahora también voy a presionar play. Procesando. Utilice la tecla opciones para acceder a las opciones disponibles. La función vista previa también es válida si se selecciona por rango de páginas. Se puede usar de las dos formas. Ahora voy a esperar que se procese una página y luego voy a presionar el botón de opciones y seleccionar lectura previa de imágenes procesadas. Con esta función vamos a poder escuchar el texto sin tener que esperar que se termine de procesar todo. Imágenes procesadas 1 de 10. Como ya se procesó una página, voy a apretar el botón de opciones. Lectura previa de imágenes procesadas. Y voy a seleccionar esa opción que dijo lectura previa de imágenes procesadas. Presiono play. Publicación digital para abogados y magistrado. Diario jurídico de Severa. Una vía acción de amparo condenan a Procer brindar máquina braille para mí. Y ahí el dispositivo comenzó a leer la hoja sin tener que esperar que se procesen todas, como había que hacerlo en las anteriores versiones. Y tampoco es necesario guardar el documento y volverlo a abrir para poder leerlo. Las opciones y la construcción de resumen no van a estar disponibles durante la lectura previa. Si yo aprieto el botón de opciones o de resumen, se oirá un error. Ahí aprieto, voy a apretar el resumen, se escucha. A medida que se termina de leer una hoja, si ya se procesó la siguiente, comenzar a leerlo, siempre y cuando esté activado el cambio automático de páginas. El usuario también podrá utilizar el resto de las funciones de navegación de texto, como que son pausar, reproducir, avanzar, retroceder por página, párrafo, oración y deletear. Si presiono el botón de salir, vamos a abandonar la lectura previa mientras el dispositivo sigue procesando las páginas restantes. Procesando. Imágenes procesadas 1 de 10. Ahí me indica la cantidad de imágenes que se han procesado. El usuario también podrá ingresar nuevamente a la lectura previa, obtener información del estado de procesamiento, que él mismo indica cuántas páginas se procesaron y el total a procesar, guardar el documento con las páginas que ya se procesaron hasta el momento o cancelar la operación y volver al menú principal. Todo esto siempre presionando el botón de opciones.